Gracias por seguir a Convergencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenemos un gran honor de tener a Anibelka Rosario con nosotros, que ha estado compartiendo en la sesión de medios de comunicación de la serie de conferencias de ética e integridad en los negocios. Gracias por estar con nosotros, Anibelka. Gracias a ustedes, por supuesto. Muy bien. Ustedes son los que merecen ese crédito. Muy bien, Anibelka. Cuéntanos tu opinión. Un evento de corte regional donde 6 países del Caribe están participando, incluyendo a Estados Unidos, para conversar sobre ética en los negocios, la integridad en los negocios y discutir también el mismo tema desde la perspectiva de 4 sectores: gobierno, medios de comunicación, academia y empresas. Bueno, lo único que quiero pedirles es que este tipo de discusión, que este tipo de reflexión colectiva necesariamente se repita. Que esto no quede en la experiencia de que República Dominicana es la sede, bien podría realizarse en otro país, pero que se repita. ¿Por qué? Bueno, porque la ética es transversal, aplica en todos los sectores, aplica en mi vida personal, en mi vida como profesional y aplica en los negocios, en gobierno, en medios de comunicación, como bien ustedes lo han enfocado desde el punto de vista de esta actividad. Y la ética muchas veces la percibimos como algo intangible. Eso es ética. ¿Con qué se come eso? Cuando, por el contrario, es un valor que tiene que vivir día a día con la persona. Y hay muchísimas maneras de hacerla tangible, desde la honestidad, desde la solidaridad, desde el saber decir no y el saber decir que sí. Entonces, pero resulta que no somos una individualidad, formamos parte de una sociedad, de un colectivo, y aunque uno lo sabe, nunca está de más que se nos recuerde, nunca está de más que se nos reconozca inclusive por una buena práctica, por un buen ejercicio. Hay gente inteligentísima, pero que de todas maneras va a la academia, porque bueno, entonces eso pasa. Es como cuando tú educas a tu hijo y todos los días le enseña cómo escribir mamá, y es un proceso. Entonces, yo les agradezco estos encuentros porque nos permiten contextualizar partiendo de realidades tan particulares como la cubana, la venezolana, la dominicana, la boricua, y partiendo inclusive de esas experiencias que finalmente hacen aterrizar el libro, hacen aterrizar la frase en nuestro día a día. Para mí, gratísimo, de verdad. Hay una generación creciente que a lo mejor, como tú decías, tú hacías alusión al hecho de que la ética, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo puedo entender mejor? Quizás esta juventud no lo entiende porque no ve el resultado tan pronto. El asunto de la ética, como tú dices, vivir valores, un conjunto de valores para entonces ver resultados más adelante. ¿Cómo lo podemos explicar a la juventud para que ellos lo puedan agarrar y decir de manera práctica: oye, yo necesito ser ético, yo necesito tener esos valores? Bueno, un poco tenemos que acercarnos a cómo habla ese millennial, a cómo habla esa juventud. De repente no puedes hablarle del valor de la música hablándole de Shakespeare cuando su realidad está el día a día como un reggaetón, pero no es el reggaetón el malo, es el contenido, es el enfoque. En determinado momento tenemos que hablar su lenguaje. Tenemos necesariamente que vincularlo a ejemplos de que para yo ser ético no tengo que tener X salario, de que el portarme bien no depende de que yo gane bien o mal. Bien puede ser una tentación, pero ahí lo que va a predominar es que tan amueblado yo tenga el cerebro. Y sobre todo saber que nosotros pautamos con el ejemplo. No es lo mismo que yo le diga a mi hija: no cruces el semáforo en rojo, yo cruzándolo. A veces no hay que hablar, a veces solo hay que hacer cosas. Por ejemplo, las iglesias en República Dominicana, incluida la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene muchas colaboraciones, tiene mucho apoyo a familias encarecidas. Y eso no necesariamente se sabe. Y es válido para otras organizaciones, eso no se sabe. Pero ocurre una eventualidad reñida con ciertos parámetros que uno tiene y es la primera plana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que compartir lo bueno. Así es. Dice la Biblia que la mano derecha no vea lo que hace la izquierda y viceversa. No, hay que difundir lo bueno. Hay que ser luz. Sí, sí, necesariamente. No es hacer una propaganda, pero hay que difundir lo bueno, hay que hablar el lenguaje de la población meta,
Si mi población habla español, yo tengo que hablar español. Si habla alemán, pues tengo que hablar alemán. Estoy haciendo la comparación en el sentido de que hay que hablar el lenguaje de los estudiantes, hay que hablar el lenguaje del joven de ahora o del envejeciente. Y de igual manera, también hay que saber contextualizar. Así es. Porque la ética no es una palabra, no es una niña que camina sola. Ella va acompañada de otros elementos que forman parte del día a día. Me encontré 1.000 pesos, pues, ¿qué yo haga con esos 1.000 pesos? Habla de mis valores y de mi ética también. Anibelka, muchas gracias. Gracias por participar con nosotros, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también que siguen Convergencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.